Bendiciones, amadas del reino. Bendiciones preciosas. Muy buenas tardes. Hoy estoy con ustedes, pero más tardecito, ¿verdad? Ya sé que se estaban preguntando qué pasó con las reflexiones de este libro tan maravilloso. Pero saben, bendito sea Dios, el Señor ha abierto puertas de trabajo, puertas de provisión, ha abierto puertas de invitaciones para otros ministerios y hemos estado guardadas, hemos estado preparándonos, pero aquí estamos siempre cuidando nuestro bebé, cuidando a este ministerio y sobre todo a ustedes, mis amadas princesas del reino. Y no podíamos faltar ni dejar más días para poder compartir estas reflexiones que definitivamente Dios está transformando vidas. Es que Dios está restaurando matrimonios, porque si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Tu esposo va a estar bien. Y si tu esposo no está contigo en casa, el Señor va a trabajar en su corazón, esté contigo o no. Porque en el momento que tú sanes tu corazón y Él vaya sanando su corazón, van sanando el corazón de los hijos, de la familia. Y entonces vamos a tener familias restauradas, hogares restaurados. Vamos a tener familias sanas. Y hoy en nuestro capítulo número 8 vamos a hablar ganando sin palabras. Hoy va a estar poderosa también esta enseñanza, donde vamos a leer estas reflexiones, pero también le vamos a dar ese toque especial, ¿verdad? Esa palabra especial que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ponen en esta boca para ser instrumento para tu vida y llegar con esa palabra que confronte tu vida, que confronte tu corazón. Así que vamos a citar la palabra del Señor en Primera de Pedro 3:1. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Cualquier cosa, amada mujer del reino, que usted quiera decir a su esposo, debe decírselo a Dios en lugar de a su esposo. En este capítulo aprenderemos en la palabra de Dios, junto con muchos de los malos frutos de nuestras acciones, que por cuanto nuestros esposos están por sobre nosotros, nuestras palabras no solamente son inútiles, sino probablemente peligrosas. Se nos ha enseñado o se nos ha dicho que debemos ganar a nuestros esposos sin una sola palabra, pero con una actitud respetuosa hacia ellos y hacia la autoridad que Dios les ha dado sobre nosotros. Y usted va a decir y se va a preguntar, ¿cómo voy a ganar la batalla, la restauración de mi matrimonio sin decir una sola palabra? Debo discutir y compartir mis deseos y mis miedos con mi esposo. Quizás esa es la pregunta que hoy tienes en tu corazón. Pues la respuesta, déjame decirte, que es no. Pida a Dios que le hable a su esposo. No debemos discutir nuestros miedos o nuestros deseos con nuestros esposos.
En lugar de eso, debemos ir al más alto en jerarquía, en altura. Debemos acudir a nuestro Padre Celestial y apelar delante de Él. Y usted le tiene que pedir a Dios que sea Él quien hable con su esposo. Recordemos que por cuanto el Señor está directamente sobre todo hombre, acerca de lo que está en su corazón, Él va a obrar, Él va a trabajar en donde quiera que su esposo esté. Si Él está en otro país, si Él está en otra casa, si Él está en otra familia, con otra persona, hable con el Señor. Él va a transformar el corazón de su esposo, porque el Señor primero la quiere restaurar a usted y a las personas que la rodean, para que pueda tocar el corazón de su esposo, para que Él vuelva a la provisión de su casa, para que Él vuelva a dar el amor a sus hijos, para que Él se pueda ganar el respeto, el lugar. No se enfoque solo, tengo que orar para que mi esposo regrese a casa. Tengo que orar para que mi esposo esté acá, aunque haya cometido cualquier pecado, yo lo perdono, yo lo quiero aquí conmigo porque yo eso es lo que anhelo y deseo. ¿De qué sirve ese anhelo? ¿De qué sirve ese deseo? Si es solamente su anhelo, sus ojos están puestos solo en ese varón y no le importa ver todo lo que ha pasado. Cada prueba tiene su propósito y se tiene que sanar, se tiene que limpiar y se tiene que entregar. Si no, todo es en vano. Pero este es el orden apropiado de autoridad. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Esto lo dice en 1 Corintios 11:3. En lugar de buscar la ayuda o guía de su esposo, usted debe de buscar el rostro de Dios. Luego investigue en las Escrituras para encontrar principios de Dios para manejar el dilema al que se enfrenta. Esto confirmará que el Señor le ha hablado a su corazón. Marque el versículo de su Biblia y aférrese a él, sabiendo que Dios está en control. Quítese de su camino, porque dice la palabra del Señor: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Salmos 1, del 1 al 2. Así que quítese del camino de su esposo. Usted no es su autoridad. La segunda línea le dice lo que debe hacer: meditar con su palabra y dejar a su esposo en manos de Dios. Dios debe ser quien haga el cambio en él. Ni siquiera su propio esposo puede cambiarse a sí mismo, ni usted es Dios para cambiar a su esposo. Dele esa autoridad, ese control y esa confianza al Dios que todo lo puede. Voltee mediante la oración únicamente la dirección de su esposo hacia Dios. También debe de entender que usted no es responsable por lo que su esposo hace, dice o acciona. Él le va a dar cuentas a Dios por sus acciones. La salvación es individual y es única. Y cada una de nosotras decidimos qué camino actuar y tomar. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Eso dice la palabra de Santiago 1:14. El Señor nos dejó el libre albedrío, amadas.
para que nosotros tomemos el camino correcto o incorrecto. El mundo nos pone un banquete de tentaciones y nosotros como mujeres, ellos como esposos, saben qué tomar. Cuando estamos en el pecado, estamos cegados. Y muchas mujeres, muchas esposas se vuelven cómplices del pecado del esposo por amor. Pero también, si no pedimos la sabiduría del Señor y no afrontamos esas situaciones, prepárese para también alcanzar las consecuencias de ese pecado. Prepárese para enfrentar ese desierto que usted solita abrió. A las esposas les encanta tratar a sus esposos como si fueran una de sus hijos, como si fueran niños. A veces les hablamos como si fuéramos sus madres. Y no es así, amadas. Quítate ese lugar que no te corresponde. Quítate ya esa venda de tus ojos, de tomar el lugar de Él, de colocar en tu vida y en tu casa el matriarcado. Entonces vas a tener un hombre débil. Entonces vas a tener un hombre codependiente de muchas cosas. Entonces le vas a quitar su esencia y esa hombría que solamente Él tiene que tener y puede dar. Y lo buscará en la calle, donde lo empoderen, donde le dicen: tú eres único, tú eres inteligente, tú tienes gracia, tú tienes cosas bellas, tú iluminas a las personas. Todas las palabras que en casa no reciben, porque solamente recibe palabras de aprobación, de juicio. ¿Has sido una mujer de esa? ¿Has tomado el lugar de Dios? Cuidado, porque este tipo de actitud maternal desgastará a cualquier hombre y agotará su hombría, como te acabo de decir. Entonces, cuando otra mujer aparece y lo mira como un hombre, deja a su esposa por la otra mujer. Quítese detrás de él y ore. Que cuando él vaya a tomar una decisión o vaya a cometer un pecado o esté tentado a tomar un pecado, que la imagen que se le aparezca en la mente seas tú orando y clamando. Que sea Dios recordándole, amada, que hay una mujer que guerrea por él, que hay una mujer que le dice: ánimo, tú puedes, que haya una mujer que le diga: tú ve por la provisión, yo lo voy a administrar, que haya una mujer que deja en pijama, pero que va a regresar a verla hermosa, con sus condiciones, con sus posibilidades, y no con la misma pijama, no con la cara lavada, no con esa cara de amargura, no con esa cara de juicio, no con esa cara de debilidad y de víctima. Empodere a su esposo, pero empodérese usted y quítese detrás de él y ore, para que Dios le muestre esa imagen antes de caer en el pecado. Eso te lo digo de todo corazón. Juan de Dios a veces me dice: Carol, hoy tuve una situación terrible en el trabajo, pero recordé tus palabras. Recordé que tú me dijiste: hoy voy a orar por eso, mi amor. Y confía que el Señor va a obrar en el corazón de tu jefe, en el corazón de tus empleados, en el corazón de tu equipo. Carol, hoy me enojé con uno de nuestros hijos y recordé lo que platicamos la otra vez. Eso es lo que tenemos que hacer. Amadas, esto no fue de la noche a la mañana. Yo también pasé mi proceso y comprendí las cosas que hacía mal.
Y Dios me confrontó. Y yo dije, yo no tengo que ser tan independiente. Tengo que darle lugar a Él, aunque Él no sea carpintero, no sea plomero, no sea pintor, lo voy a hacer parte de mi casa, aunque me lo deje peor y yo tenga que contratar los servicios de la persona correspondiente a la función. Pero le estoy dando el lugar que le corresponde. Lo mejor para sanar su hogar, amada mujer del reino, su matrimonio y su familia es mediante la oración, no lo olvide. Por eso confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, dice la palabra del Señor. La oración del justo es poderosa y eficaz, dice en Santiago 5:16. Tenga una actitud apropiada. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Dice Romanos 13:1-2. Eso quiere decir que su desobediencia va a traer consecuencias. Quiero poner este ejemplo muy puntual y quiero que tú lo reflexiones. Quienes están en los grupos de WhatsApp los martes y los jueves se les pide de manera especial: amadas, respeten las reglas del ministerio. No compartan contenido de otros ministerios. No manden imágenes que no corresponden al ánimo, a la palabra del Señor. Cuiden sus palabras. No saturen el chat. Si tienen peticiones, mándenlo al privado, a las administradoras. Y si lo va a compartir, trate de no saturar. Son peticiones muy sencillas. Son solicitudes muy sencillas. Pero si en esa sencillez no podemos obedecer y lo pasamos por alto y decimos: ay, qué exagerada, Carol, qué exagerado su equipo, me están llamando desobediente. Ay, es solamente un chat de WhatsApp. ¿Qué diferencia va a tener esto? Amadas, si en esas cosas tan sencillas nosotros no podemos actuar y caemos en juicio y encima nos rebelamos a la autoridad y decimos: este espacio definitivamente no es para mí, chao, me voy, me salgo del grupo. Y hasta hay personas que han publicado en Facebook y dice: no se metan a ese grupo, ahí solamente ellas pueden hablar. Imagínate, hay que trabajar mucho en esos corazones, ¿verdad? Porque eso quiere decir, mis amadas preciosas, hermosas, que si nosotros no podemos acatarnos a cosas tan sencillas y tan pequeñas, ¿cómo nosotros nos podemos someter a la palabra del Señor? ¿Cómo nosotros podemos someternos a hacer cambios? Pero sí vamos a poder exigir, pero nosotros no, ¿verdad? No es así, mis amadas. Tenga usted una actitud apropiada. Tenga una actitud que exalta al Señor. Su esposo es su autoridad ordenada por Dios. En este ministerio, yo soy la autoridad ordenada por Dios. Y la rebeldía que podamos tener a las autoridades ha permitido que esta o en una situación presente o del pasado o quizá del futuro, y usted está aprendiendo esto,
Obedezca y sométase ahora y mire cómo Dios vuelve el corazón de su esposo y de la situación, incluso de su jefe, de toda área de su vida. Usted lo puede acoplar. Pero hoy quiero enfocar que si tú obedeces y te sometes ahora mismo, el Señor va a poner la mirada en el corazón de su esposo hacia su hogar conforme usted honra la palabra de Dios. Venza todo mal con bien. Su reacción hacia el mal cuando ocurre le dice a Dios y a otros que le están viendo qué es lo que hay realmente en su corazón. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien, dice la palabra del Señor en Romanos 12:21. Ocurrirá que puede estar preparada, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Eso dice la palabra del Señor en Santiago 1:3. Tome esta oportunidad para hablar bendiciones de amabilidad para su esposo. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, bendigan porque para eso fueron llamadas para heredar una bendición. Primera de Pedro 3:9. Si usted está de acuerdo con el insulto o la frase hiriente y luego regresa a una frase amable o una bendición, esto volteará su situación en un instante. Sin embargo, la mayoría de las mujeres gastan sus energías defendiéndose a sí misma o discutiendo el asunto, aunque intentan que su esposo tome su responsabilidad por lo que pasó. Ellas no pueden ver la situación mejore. No quieren dar su brazo a torcer porque siempre quieren ganar. Eso se llama matriarcado, ¿sabe usted? Eso se llama espíritu de Jezabel. Estas son las mujeres que me escriben correos electrónicos, WhatsApp, por mensaje, queriendo saber que están impidiendo su restauración. Pero cuando escucho su actitud condescendientes y despectivas y de rebeldía, yo sé por qué. Ahí está el clavo, como decimos en Guatemala. Si usted no puede aceptar lo que está diciendo, pregúntese por qué su esposo ha escogido dejarla, por qué su esposo buscó el calor de otro hogar, por qué su esposo buscó otra cama, otra intimidad, otras palabras, otras caricias, otro cariño. Mejor concéntrese en amar a lo que es difícil de amar. Cuando ama y respeta a su esposo, aun cuando no es fácil de amar, no es amable y está en pecado, le está mostrando amor incondicional. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa van a recibir? ¿Qué van a aprender ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Dice en Mateo 5:46, dele a Dios sus propios dolores. Él le ayudará a amar a su esposo si solo se lo pide. Y vuelvo a recordarles que si usted está bajo violencia verbal, psicológica y física, que no mencionan en este libro, pero yo se lo quiero agregar en este momento. Usted está bajo una violencia doméstica. Usted está empezando un pecado. Usted está permitiendo una puerta. Y usted no está dejando que ese hombre cambie por las heridas quizás que trae del pasado. Usted es una hija de Dios y no puede permitir esos maltratos. Pero si usted ora, usted puede cambiar a ese varón. Si usted busca ayuda, usted puede restaurar su matrimonio. Pero si usted ya fue maltratada físicamente al punto de esconderse, de sentir temor y de sentir miedo, eso no quiere el Señor tampoco.
usted está en peligro. Por eso empieza a orar por su esposo si usted está recién casada. Empieza a orar por su esposo si usted ha visto señales como las que yo estoy mencionando. El Señor todavía puede hacer algo. Pero si usted ha estado en un círculo vicioso de años, de pecado, de maltrato, de ver esas situaciones, entonces pídale al Señor que le abra los ojos y que restaure su vida para tener valor. Y pídale al Señor que sea Él el que mueva las cosas. Amadas, en el ministerio de la reconciliación, como hijos de Dios, somos embajadores del amor y de Dios. Y eso va a acercar a otros al Señor, pero primeramente nos va a acercar a nosotras mismas. Él nos dio el ministerio de reconciliación, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadoras de Cristo, como dice en 2 de Corintios 5, 18, 20. Ha estado contando. ¿Repasa usted los pecados y los defectos de su esposo en su mente conforme revela sus dudas a otros? Recuerde, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Sucede así con las suyas. Nuestro primer campo misionero o de amor, su actitud puede ser: porque debo ministrar a mi esposo el pecado, ¿sí? Porque el Señor nos da a nuestros esposos y nuestros hijos como nuestro primer campo misionero, nuestro primer ministerio, antes que podamos ser verdaderamente efectivas con otros. El Señor no te puede dar algo que tú todavía no has alcanzado, que tú todavía no has sabido administrar. Nosotros, por supuesto, queremos adelantarnos a Dios antes de que estemos realmente listos y ministramos a los de la iglesia, al vecindario, al trabajo, a otras mujeres, mientras que descuidamos nuestro ministerio en el hogar. Si no ha ganado a su esposo o hijos para el Señor, ¿cómo puede ganar a los perdidos? Miren que esa es una de las reglas del ministerio. Ustedes miran que estamos a veces conectadas en el chat, a veces hasta nos reclaman que porque no contestamos, pero se les olvida que nosotros somos mujeres trabajadoras, mujeres, madres de familia, esposas, que también tenemos problemas, desiertos, y tenemos que sanar primero eso para poderlas levantar a ustedes. Siempre estamos dando la mía extra, buscando el tiempo y el momento para grabar estos audios. Ahora mismo estoy parqueada en la calle, dentro de mi carro, esperando una cita, pero ¿qué es lo que yo hago? No tengo a mi esposo a mi lado, no tengo a mis hijos a mi lado, entonces mi tiempo lo voy a usar para el Señor. Estoy dando mi mía extra sin afectar el entorno de mi primer ministerio. Pero si nuestra excusa es no puedo servir al ministerio, no puedo seguir haciendo eso porque estoy en tantas cosas que no puedo hacer ni una de la otra, entonces no tiene orden en su vida. Y Dios no tiene su prioridad en su vida. Así que deje de ser víctima. Deje de quejarse. Muchas mujeres actúan como víctimas que tienen que vivir como un incrédulo. Sin embargo, ellas son las que alejan al Señor o a sus esposos del Señor. Un fariseo que asiste a los cultos y después actúa arrogantemente y finge ser espiritual, impide que los perdidos quieran tener una relación con el Señor. ¿Es usted esa persona?
Dios quiere que aprendamos a tener contentamiento antes de que Él cambie a nuestros esposos. Si usted está todavía refunfuñando y lamentándose su situación, entonces prepárese para seguir en ella. Podemos ver la vida de Pablo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como para pasar hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Eso dice Filipenses 4:11 al 12. Pablo continúa diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Continuará estando en dificultades hasta que haya aprendido a contentarse en ellas. Y punto. Usted ha sido creada en victoria. Usted ha sido creada para el hombre. Mujeres de reino, es importante que busquemos la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios para completamente apreciar cómo fuimos creadas y que porque fuimos creadas. Primera de Corintios 11, del 8 al 9 dice, de hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Conforme comenzamos a movernos en el plan perfecto de Dios para nuestra vida, entonces podemos vivir la vida abundante que Dios promete en su palabra. Nuestra vida refleja la palabra de Dios. En lugar de negarla, y aún más importante, otros serán atraídos a Cristo mediante el testimonio de nuestra vida. Ayuda adecuada. Eso es lo que pide el Señor. Como mujeres de reino y como cristianas debemos renovar nuestra mente para alimentarla con la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Vivir la vida ciertamente no será fácil y casi parecerá locura al principio para aquellos que observan el cambio en usted. Pero mediante la obediencia a su palabra, pronto entenderemos y cosecharemos los galardones de nuestra obediencia. Como hijas de Dios, obedecemos y creemos. Aun cuando no vemos los cambios o no entendemos el mandamiento, esta es la fe que profesamos como creyentes, amadas. Todos nosotros hemos experimentado la manera en que el mundo nos ha agotado, porque hemos tratado de hacer algo para lo cual no fuimos creadas y actuamos en una manera en que no fuimos diseñadas para actuar. Así que veamos primero cómo y por qué fuimos creadas en el principio. Quiero ir terminando diciendo esto. Muchas de nosotras queremos ser tan buenas ayudantes que hacemos todo por nuestros esposos y realmente les robamos la bendición o le arrebatamos su hombría. Hacemos, tomamos decisiones, hacemos todo lo que se relacionan con la casa, con el jardín y ayudamos preveyendo parte del ingreso. Después nos sorprendemos de que todo este tiempo libre, él encuentra a una mujer que necesita ayuda, quien puede cuidar, alentar, admirar y respetar. Comience a ver los roles que Dios creó como especiales y únicos, amada. Yo pido perdón y oro por su corazón.
Perdón. Yo pido perdón porque la palabra está fuerte y yo puedo sentir el dolor en tu corazón quizás en este momento, tus lágrimas correr y decir, wow, he cometido tantos errores como los ha cometido mi esposo. No existe un manual para ser esposos, ni mucho menos para ser padres, amadas. Pero está la palabra del Señor que tiene cada instrucción para nosotros. Esa es la palabra viva y eficaz. Pídale a Dios que la guíe y que le dé discernimiento en cada tarea que esté actuando en este momento. Si ha estado tomando algo que su esposo debería estar haciendo, ore que el Señor lo cambie. Muchas veces es por una mini catástrofe de la cual su esposo debe rescatarle, por lo que el cambio comienza a suceder. Pero no cause crisis a propósito. Espere en el Señor y deje de manipular. Deje de ser una víctima, una salvadora y una perseguidora. Porque cada una de las tres tiene una diferencia. Tampoco importa si su esposo no está en el hogar. Cientos de mujeres han buscado al Señor en esta área y han visto que sus esposos toman el control de las finanzas, del mantenimiento o reposición del auto, del jardín, de las reparaciones en casa, etc. Nunca subestime a Dios. Dios es su esposo, es su proveedor, es su jardinero, es su médico, es el que la admira, el que la respeta. Mujer independiente de hombre. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni en el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 11 al 12. Ay, esto sí está fuerte. Dios creó al hombre y a la mujer con diferentes necesidades. Los vacíos en nuestra vida y en la vida de nuestros esposos crean un tipo de ropa de trabajo o piezas de un rompecabezas, si quiere verlo así. ¿Cómo llenamos nuestros vacíos? Nosotras mismas o separadas de nuestros esposos. La ropa se desgarra, amadas. Cuando más llamamos o llenamos nuestras necesidades, o cuando más nuestros esposos llenan sus necesidades, independientemente del matrimonio, nuestra relación se desgarra hasta que no haya nada que quede en que sujetarnos. Nos quedamos desnudas. Las feministas han empujado a la mayoría de nosotras a suplir nuestras propias necesidades y a permitir que nuestros maridos vean por su propio bien. Hemos creído la mentira de que no es bueno depender uno del otro. Sí, los tiempos han cambiado, lo acepto. La frase acuñada, codependiente, anima a muchos a separarse en lugar de apreciar el ser una sola carne. Dios creó un vacío en la vida de cada uno que solamente un cónyuge puede y debería llenar, porque somos ayuda idónea. Y además, usted escogió a ese varón. Y además, su esposo le escogió a usted. Así que tenemos que velar por ese personaje que escogimos, que quizás ni siquiera oramos para que tuviera las cualidades y fuera temeroso del Señor. Entonces tenemos un doble trabajo. Cuando violamos los caminos de Dios, cosechamos las consecuencias. Los hombres deben ser proveedores, protectores, líderes espirituales, procreadores y padres.
nuestro rol como esposas, el cual fue diseñado por nuestro Creador, es el ayudar a nuestros esposos, nutrir y enseñar a los hijos, consolar y proveer alimento para la familia y mantener un hogar limpio y cuidado. Quiero dejarte como compromiso personal orar a nuestro Padre en lugar de rápidamente hablar con nuestros esposos. Basada, amada, en lo que aprendimos de la palabra de Dios, nos vamos a comprometer a permitirle a Dios que mueva a nuestros esposos a través de tu Espíritu Santo. Por nuestra parte, vamos a llevar nuestros deseos y preocupaciones en oración, buscando su rostro. Reconózcalo, amada, reconózcalo al Señor para poder usted confiar y ver su rostro. Reconozca que la única manera de ganar a su esposo para la justicia, especialmente en sus circunstancias, sin una sola palabra y con su espíritu respetuoso y humilde. Dios te bendiga grandemente, amada. Comparte esta palabra si fue de bendición a tu vida. Dale like y no te pierda lo que viene a continuación.